Tenía una guerra de saludos. Buenos días, hermanos. La gracia y la paz de Dios sobreabunda en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en la casa del Señor. Ah, qué bendición escuchar los niños, qué bendición escucharlos repetir versos bíblicos y orando con esa inocencia tan tremenda. Cosas como: gracias, Señor, porque estamos mejor de lo que merecemos. Y si usted no lo sabe, ese niño ha orado un gran postulado bíblico. Pues lo que usted ve hoy en nuestra vida, toda la gracia que Dios ha derramado en este día, si tenemos salud, si pudimos desayunar, si estamos aquí con alguna fuerza, nada de eso nosotros merecemos. Realmente lo que merecíamos era la condenación eterna, estar destituidos de Dios para siempre. Así que todo lo que hay en nuestra vida es de pura gracia y así tenemos que agradecerlo todos los días como lo hemos hecho en esta mañana. Tengo un par de cosas antes de entrar en el sermón. Una de ellas, nuestro hermano Angelo Sanz, como bien han oído y hemos estado orando, él está ahora hospitalizado ¿verdad?, en la parte donde les van a dar la rehabilitación para ayudarle a trabajar con esta hemiparesis o esta parálisis, ¿verdad?, parcial en el lado izquierdo de su cuerpo después de un accidente cerebrovascular o derrame, como le llamamos comúnmente. Pero él está de un ánimo extraordinario y me pidió a través del hermano Pantojas que les diera a ustedes las gracias por las oraciones, la gente que ha llegado a visitarlo y que realmente él entiende que él está en una misión evangelística, predicando el evangelio a la gente del hospital y ahora a los del centro de rehabilitación. Así que ninguno de esos se va a salvar de escuchar el evangelio en estos días. Así que damos gracias a Dios. Tu hermano James, accidentalmente el tendón de Aquiles de uno de los pies se cercenó completo. Lo han reparado. Esto toma también tiempo, toma bastante tiempo y terapias, así que oremos. James es un hombre súper activo y no es fácil de repente tener que estar en cama con un yeso por semanas, así que oremos por él y por Angie para que Dios les dé gracia para trabajar con todo esto. También a mi esposa, no la han visto, está cuidando a su mamá, mi suegra, está en casa por un mes. Oren por mí, no por ella, oren por mí. No, es broma. Es broma. Pero vamos a tener en casa como un mes y pico porque le hicieron el implante de rodilla y la estamos cuidando. No puede estar sola. Tenemos que estar pendiente cuando se mueve y ya está obviamente ambulando con el andador y haciendo sus ejercicios, pero la estamos cuidando en todo lo que podemos. Así que lo otro es que estos días he tenido un salmo en mi corazón y no quiero dejar la oportunidad de exhortarles con este salmo antes de el sermón, y permita el Señor que alguien pueda ser animado y exhortado y que de alguna forma el Espíritu Santo nos ministre paz, consuelo y sobre todo que nos ayude a caminar sin condenación en nuestro peregrinaje. Orando por la congregación, esto fue una de las cosas que está en mi corazón, el creyente disfrutar la paz con Dios que tenemos, porque tenemos paz con Dios, hermanos. Es lo que Cristo hizo, es lo que Él ha hecho, darnos paz con Dios. Y en el Antiguo Testamento, este es un salmo de David, el Salmo 103, si me acompañan a él, por favor. Dice desde el verso 1: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y esa debe ser la actitud de nuestro corazón cuando oramos al Señor. Es a Él que estamos orando. Es a nuestro Dios amoroso, misericordioso, santo, perfecto, justo. Pero para nosotros, su pueblo, misericordioso, como un padre. Aquí vemos padres que nos compadecemos de nuestros hijos cuando pecan, cuando fallan, cuando se rebelan contra nosotros, cuando mienten, cuando hacen alguna cosa que rompe las reglas establecidas en casa. Y sin embargo los miramos con ojos de amor, de misericordia, definitivamente disciplinamos y corregimos a través de la Escritura, pero los amamos y nuestro propósito es redentor con ellos. Al disciplinarles no es destruirlos, es restaurarles, es simplemente un propósito redentor. Y eso es lo importante. Cuando usted venga a adorar a Dios a su casa, esa es la actitud que debemos traer. Es ese Dios que me ama, que me ha amado en Cristo a tal grado que lo envió para que tomara mi lugar. Realmente hizo alejar de mí mis pecados, tanto y tanto que ni siquiera, cuán lejos está el oriente del occidente, así mis pecados nunca, hermanos, volverán a alcanzarme. Esto lo hizo una vez y para siempre. Y yo quiero que usted entienda y que en nuestra vida práctica, no aquí en nuestra teología soteriológica o de salvación, que entendamos, hermanos, y eso nos anime a vivir todos los días con agradecimiento y en humildad delante de Dios, que todos nuestros pecados del pasado, todos los del presente y todos los del futuro ya fueron perdonados. Romanos 8 debe ser una de las vitaminas que todas las mañanas tomemos antes de enfrentar la vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cada vez que salimos al mundo sintiéndonos condenados, sintiéndonos culpables, no estamos viviendo realmente el Evangelio. Cada vez que permitimos que el peso de los pecados nos aplasten y se nos corta inclusive la respiración como si no tuviéramos esperanza, no estamos viviendo el Evangelio. En el Evangelio hemos sido justificados, hermanos, y eso no es una realidad teológica solamente, eso es una realidad práctica. Permita al Señor que podamos vivir en esa paz, porque es imposible vivir en paz si no tenemos la paz con Dios. Es imposible en nuestros asuntos cotidianos poder traer paz a la familia, a las relaciones, si en mi relación vertical
yo no siento paz. Si aunque leo y me hablan del Evangelio, siento que todavía estoy perseguido por la ira de Dios. Ese no es nuestro caso. Si usted está aquí hoy, esta mañana, y usted no es cristiano, ese es su caso. La ira de Dios está sobre usted, y esta mañana venga a Cristo Jesús en arrepentimiento y usted conocerá la salvación. Permita que el Señor nos anime con esas palabras y nos dé su gozo y su paz en medio de lo que estamos viviendo. También quería que me ayudaran a hacer una oración de acción de gracias. Oscar y yo estuvimos la semana pasada participando de un taller que fue excepcional, un excelente taller que lo prepara la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, en Santo Domingo. Es la iglesia donde, bueno, el anciano que más se conoce allí es Sugel Michelén, pero son 10 ancianos, 10 pastores en esta iglesia que preparan este taller con el tema de las 9 marcas de una iglesia saludable, que es el ministerio que creó el pastor Mark Dever de Washington y que ha sido una súper bendición para el cuerpo de Cristo y para pastores y para iglesias. Y ellos le llaman intensivo pastoral, pues obviamente empieza jueves y termina domingo, y es bastante material, bastantes sesiones. Pero a mí la parte que más me gustó del taller es que es el tipo de taller donde no solamente es sentarte en las conferencias a recibir, sino que hay momentos donde te permite observar lo que escuchaste, lo que aprendiste, te permite observarlo en la dinámica de esta iglesia. Y nos permitieron observar, por ejemplo, cómo se conduce una reunión de ancianos, cómo discuten ellos sus temas y cómo evalúan las reuniones del día del Señor, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, y nos permitieron también entrar más profundamente en lo que es el ministerio del anciano, pero también poder tener mayor claridad del ministerio del diaconado. Pero también eso nos permitió conocer otros pastores. Habían pastores de diferentes países latinoamericanos, habían de Perú, había de Paraguay, había de Colombia, de Cuba, de otras partes más, México, había de México, Argentina, había algunos pastores de Argentina, y obviamente los pastores dominicanos. De Puerto Rico habíamos cuatro personas que fuimos, y agradecemos al pastor Félix Cabrera de la Iglesia Bautista, uno de los líderes del movimiento o de la Convención Bautista del Sur, que nos abrió la oportunidad, porque esto es por invitación, es un taller para 32 pastores, no puede ser muchos. Nos abrió la oportunidad, me la abrió a mí, entonces yo, que no quería viajar solo, y dije, me voy a llevar a Oscar. Entonces, gracias a Dios que me abrieron el hueco para Oscar también. Ore para que podamos enviar así de 2 en 2 a los otros ancianos nuestros los próximos años, el año que viene y el próximo. Así que acompáñenme a hacer una oración de acción de gracias, dar gracias por la vida de Sugel y por la vida de los otros 9 ancianos y por lo que está haciendo la iglesia bíblica. Padre, gracias por la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Gracias porque sus 40 años de vida, Señor, les has usado de manera extraordinaria, pero en estas últimas décadas le estás usando para ayudar a promover y a exponer tu palabra de manera profunda y alentar a pastores que están buscando realmente transicionar a una sana doctrina, buscando también la salud de las iglesias que pastorean. Muchas gracias por los ministerios de estos 10 ancianos que gobiernan la iglesia, por los diáconos, por los miembros de la iglesia, todos los que estuvieron trabajando durante el taller, en las comidas, en las meriendas, todos los que trabajaron en la coordinación de quién buscaba y quién llevaba, a todos los que guiaron, a los que nos llevaron. Señor, agradecemos por sus vidas y te suplicamos que tú permitas y continúes que más pastores cada año sigan siendo iluminados a través del ministerio de esta iglesia. Y ahora lo que Oscar y yo recibimos, ayúdanos, Señor, a darlo por gracia también,
a nuestros ancianos y nuestro equipo de diáconos y de líderes. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. También te pedimos ahora, Señor, que nos concedas un corazón hambriento por tu palabra. Que nos concedas, Señor, un corazón que desea, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer en esta salvación. Te pedimos, Señor, que tú trabajes con nuestros corazones, con tu Espíritu Santo y con tu palabra, y que tú derribes argumentos, ideas, conceptos que no se alinean con tu verdad. Cualquier cosa que está en contra de tu iluminación, de tu revelación, concede que podamos, Señor, extirparla de nuestra vida y que nos alimentemos de la pureza de tu palabra, y que nuestro ser espiritual sea nutrido en esta mañana por tu palabra. Ayúdame, por favor, a predicar el evangelio con valentía, con denuedo. Ayúdame a temerte a ti, Señor, y no a tener temor de los hombres ni sus opiniones, sino que mi temor esté centrado en ti, oh Rey de Gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces al pasaje que nos corresponde esta mañana en nuestra exposición del libro de los Hechos. Y vamos para el capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6 de los Hechos. Hoy vamos a tomar un pasaje corto, un poquito más liviano que los últimos dos sermones que hemos tenido, donde son sermones fuertes, incluyendo el último, viendo a la hostilidad que se levanta ante la predicación de la palabra, hostilidad que quizás nosotros decimos no ver de esta manera, pero está presente, hermanos. El no creyente es hostil al evangelio. Muchas personas no creyentes tienen gran hostilidad cuando escuchan a alguien predicar el evangelio, o cuando alguien vive y modela virtudes de la vida cristiana. Se encienden en ira, les molesta por la hostilidad que tienen hacia el evangelio. La Biblia es clara en que todo el que quiera vivir justa y piadosamente padecerá persecución. De alguna forma, de alguna manera, los que vivamos piadosamente, los que proclamemos la verdad y proclamemos el evangelio, de alguna forma, o en la familia, o en la comunidad, o en el trabajo, de alguna manera, alguna hostilidad en algún momento se va a levantar. Y de hecho, me atrevería a decir que si usted y yo vivimos una vida cristiana donde nunca se levante ninguna hostilidad hacia nosotros, entonces tendríamos que examinar si lo que nosotros estamos predicando es el verdadero evangelio, si lo que nosotros estamos proclamando y viviendo es el evangelio de Cristo, porque ciertamente el evangelio de Cristo salvará a todo aquel que Dios ha llamado a la salvación, pero también ofenderá profundamente a todo aquel que se rebelará contra la verdad. Por lo tanto, siempre habrá hostilidad. En el pasaje de hoy hay un cambio de escenario. En este cambio de escenario vamos a ver una interioridad de la primera iglesia. Nos van a dejar mirar poquito adentro en un asunto interior de la iglesia. Lucas, como historiador inspirado por el Espíritu Santo que está recopilando esta información, una de las cosas gloriosas que Dios hizo es que no escondió aquellas cosas que no parecían tan buenas como otras, o tan hermosas como otras. Y vimos en el capítulo 5, Ananías y Zafira, ellos pudieron haber sencillamente dejado esa historia afuera, pero está ahí para que veamos que la iglesia no es perfecta, que no podemos idealizar la iglesia del primer siglo, ni esta iglesia naciente, pues mientras que sí Dios estaba haciendo un movimiento sobrenatural y extraordinario
extraordinario y todo esto que vemos es la pura mano de Dios, salvando multitudes de personas, pero a su vez todo eso trae una situación que en inglés le llaman mess, un reguero, o sea, traer un montón de personas al reino de Dios repentinamente es como el pescador que echa la red y saca la red llena de diferentes peces. Jesús lo expresó en el Evangelio según Mateo, y luego más tarde entonces los peces se clasifican y hay unos que sirven y hay otros que no sirven. Así que la iglesia y el trabajo que Dios hace salvando personas siempre va a crear situaciones en la familia de la fe. Siempre va a crear problemas. Así que vamos a leer nuestro pasaje en Hechos capítulo 6, los versos del 1 hasta el 7. Este pasaje, cuando uno hace una exégesis simple, ¿no? Las narrativas, hacemos la exégesis, la manera más simple de hacerla es con el arco de la narración, mirando el conflicto, dónde se levanta el conflicto, dónde el conflicto llega a su clímax o a su mayor proporción, la resolución del conflicto y luego el nuevo escenario, qué es lo que pasa. Pero aquí en 7 versos el conflicto sale bien rápido y la solución sale bien rápida. Así que lo vamos a ver ahora cuando leamos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya aquí comenzó el conflicto. Inmediatamente entramos al pasaje, tenemos el conflicto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí ya comienza la resolución realmente. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este simplemente es nuestro pasaje. Lucas está comenzando a presentar el crecimiento y la expansión explosiva de la iglesia, y cómo el principio que conocemos es que el crecimiento, la multiplicación siempre trae dolores. Van a haber dolores de crecimiento. Yo no sé cuántos de ustedes, padres, alguno de sus hijos en ciertas edades, quizás entre los 5 hasta los 7 años o hasta un poquito antes puede ser, se quejaron de algunos dolores en las piernas, especialmente en las noches, y quizás usted lo llevó al pediatra y el pediatra le dijo: mira, estos son los famosos dolores de crecimiento, esto lo que lleva es un tratamiento paliativo, o sea, alguna acetaminofén, y no hay peligro, no hay ningún problema. Y ahora hay una realidad. Científicamente no se ha comprobado que eso existe, no se ha podido evidenciar que hay tal cosa como dolor porque haya un crecimiento de tejido muscular o de tejido cartilaginoso o de tejido óseo. Eso no existe como tal, no hay base científica, pero los síntomas que presentan los niños son reales, y los expertos lo más que han podido es vincularlo a quizás la actividad diaria de los niños, y que en la noche entonces sus músculos estén un poquito adoloridos, como cuando usted y yo hacemos ejercicio extra que no hacíamos, y por las noches nos duelen los muslos, nos duelen aquí las articulaciones. Eso es lo que ellos piensan. Por lo tanto, pues vamos a demitificar los dolores de crecimiento en los niños. Ahora, lo que no vamos a poder demitificar o eliminar,
y no necesitamos estudios científicos para esto, es que cualquier grupo que crece va a experimentar complicaciones. Eso es real, eso no hay que hacer un estudio científico, sea una familia, sea un club de lectura, sea una iglesia, tan pronto haya crecimiento, van a haber obstáculos. Van a presentarse problemas que tendrán que ser lidiados. Y de la manera en que se trabajen, de la forma en que los afrontemos, eso va a repercutir en la salud del grupo y en su posterior multiplicación o en su estancamiento. Y eso es lo que vemos hoy, es un pasaje importante, pareciera como que lo intercalaron entre cosas tan importantes como las que pasaron y las que vienen, pero por eso está aquí. Recuerden, en la Biblia no hay nada que no deba estar. Ninguna historia, nada que haya colocado Lucas aquí está de más o él la puso solo porque, bueno, tenía que llenar la cuota de estas páginas. No, esto está aquí para mostrarnos unas amenazas. O sea, esto podía amenazar la salud de la iglesia cristiana en su comienzo. Recuerda que la iglesia está en su infancia, está creciendo con todas estas personas que vinieron rápidamente a la fe. Dios extendió su poder y echó la red y trajo miles de personas a su reino y a la iglesia local bien rápido. Y aquí ahora estamos viendo que mayor multiplicación comenzó a traer situaciones y problemas. Piense en una familia que tuvo 2 hijos, ahora son 4, pero piense que el tercer embarazo de esta mujer trajo quintuples. No me diga que no va a haber problemas. No me diga no, eso es donde come uno, comen 2, comen 3. Y así decía un anuncio cuando yo era pequeño en la televisión puertorriqueña. Y donde comen uno, comen 2, comen 3, pero tienes que comprar un comedor más grande, tienes que comprar más comida, tienes que hacer un montón de cosas. O sea, vas a tener que entrar. De hecho, una persona que tiene quintuples, no hay manera que papá y mamá solos enfrenten eso. No hay forma. Si intentaran hacerlo, morirán en el camino, créame. Sus fuerzas desfallecerán, se gastarán, por lo tanto la familia tendrá que tomar un rol. Y es lo que estamos viendo aquí, es lo que vamos a ver aquí. Lo que debe ser saludable para una iglesia que crece y que obviamente ese aumento numérico va a causar problemas nuevos, cosas que no estaban y que ahora tendrán que ser atendidas, y que la sabiduría con que se trabajen va a repercutir en la salud futura de ese grupo. Así que, punto número 1, observemos la expansión de la iglesia. Simplemente ahí en la primera parte del verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. O sea, la iglesia siguió creciendo y es verdad, hermanos, y hemos dicho en algunas ocasiones que nosotros ahora mismo nuestro objetivo no es estar simplemente interesado en números, pero también tenemos que entender algo. Los números son importantes. De hecho, en la Biblia hay un libro que se llama Números, porque los números para Dios son importantes. Y aquí en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, usted ha visto que se le ha dado importancia al crecimiento de la iglesia. Y usted puede ver, por ejemplo, en Hechos 2, el verso 41, donde se nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Lucas no dejó esto se añadió un bonche, decimos en Puerto Rico. Se añadió un bonche de gente. No, Lucas trató de hacer un conteo. Se añadieron como 3,000 personas. Luego, adelante en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos se daban cuenta
que continuaba añadiéndose gente, lo que significa que estaban observando el crecimiento, estaban mirando que más personas estaban viniendo a la fe. Luego en el capítulo 4 de Hechos, en el verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí contaron oficialmente a los hombres. Es importante e interesante ver que siempre hay dos polos en las cosas, ¿no? Uno se puede ir a extremos. Y hay personas obsesivas con los números de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, y hubo una época, tiempo atrás, donde el llamado crecimiento hizo un daño tremendo a la iglesia, poniendo la salud de la iglesia en solamente contar cabezas, tener números de personas, y eso hace una iglesia exitosa o hace una iglesia saludable, pero sabemos que no es verdad. Pero por el otro lado, hay otros en un extremo donde alegan que para nada es importante verificar números si la iglesia está creciendo. Ellos dicen lo que necesitamos es ser fieles a la palabra de Dios, fieles al evangelio, el crecimiento le corresponde a Dios, no hay que saber nada de números, pero seamos honestos. Si alguien es fiel al evangelio y si alguien predica el evangelio y desde el púlpito está saliendo la palabra de Dios a una iglesia que está viva, algún crecimiento debe haber, y ese crecimiento se debe contabilizar, porque esa gente hay que discipularlos, hay que pastorearlos, hay que darles seguimiento, hay que hacer todo lo que la iglesia está llamada a hacer con ellos. Lo que está vivo crece, lo que está vivo se multiplica, lo que está muerto ya no tiene crecimiento, lo que está muerto ya no va a crecer. De hecho, leí preparándome en algún lugar que no recuerdo ahora para poder dar crédito a la referencia, pero leí que un pintor, una iglesia le pidió a un pintor que hiciera un cuadro de lo que es una iglesia muerta. Le dijeron, píntanos en tu opinión artística cómo es una iglesia muerta. Y entonces pues él les trajo el cuadro. Cuando lo terminó, ellos vieron el cuadro con una iglesia, un templo, debo decir, con una congregación mediana y muchos colores vivos. La gente se veían bien. Y entonces le preguntaron, no entendemos, ahí todo se ve bien, la gente se ve bien, están ahí sentados, están adorando. ¿Qué es lo muerto que hay ahí? Le digo, no, tiene que mirar más profundo. Y cuando miraron más profundo, el bautisterio estaba lleno de polvo, de telarañas, como que no había un bautismo en esa iglesia hace años. Lo que significa que esa iglesia estaba como muerta. Porque donde hay vida, hay salvación. Donde hay vida en una iglesia, hay nuevos nacimientos, hay creyentes que se añaden. Y Lucas, lo que inmediatamente comienza y luego va a continuar a lo largo del libro, la expansión de la iglesia en Jerusalén, en Judea, en Samaria, como vamos a ver luego cuando los creyentes son esparcidos por causa de la persecución, y llegando los viajes misioneros hasta Asia Menor y cubriéndose territorio que jamás ellos pensaron como judíos que el evangelio iba a ser predicado. Así que Lucas está escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo. Así que esto que él escribe debe ser bueno para nosotros saberlo como iglesia y entender que Dios sí pone también su énfasis en el crecimiento de la iglesia. Que nuestro rol es ser fiel y el crecimiento le toca a él. Pero una iglesia, hermanos, está llamada a tener algún tipo de crecimiento. No es normal que una iglesia que tiene la palabra, que alega ser saludable, que sus miembros viven de manera saludable el evangelio, nunca alguien venga a los pies del Señor. Eso no es normal, eso no es natural. Claro está, no todo crecimiento numérico es centrado en el evangelio. Nosotros por años atrás
crecíamos numéricamente y aquel crecimiento no era un crecimiento centrado en la cruz y centrado en el Evangelio, sino debido a una predicación motivacional y a una predicación atractiva para la gente. En ocasiones tuvimos una vez 200 personas que alegaban una conversión, llenando una tarjeta al frente, y cosas como esa deben ser evitadas por la iglesia. Por eso usted ve que no queremos usar de manipulaciones para atraer la gente de ninguna manera. Por eso hemos renunciado al uso de manipulaciones a través de la música, a través de artes, o manipulaciones a través de la palabra, para tratar nosotros de alguna manera tocar las emociones de las personas y que emocionalmente tengan una decisión, como la gente dice, por Cristo. Para muchos todavía es difícil entender por qué no hacemos los llamados, y está claro, hermanos, que nosotros predicamos el Evangelio y Dios es el que salva las personas, y lo vemos en que sigue salvando personas. Personas son añadidas, bautizamos personas en la iglesia durante el año. Obviamente ya no todos los que se bautizaban años atrás, pero sí ahora a aquellos que dan testimonio del Evangelio de Cristo en sus vidas, y los pasamos por un proceso para poder cernir el fruto y si debemos llevarlos a las aguas de bautismo y recibirlos como miembros a la iglesia. En aquella comprensión fallida de crecimiento que vino a la iglesia, se decía que las iglesias debían cerrar la puerta trasera, tener bien abierta la del frente y la trasera, significando eso la gente que se iba, y ellos nos explicaban por qué. Hoy nosotros hemos entendido que hacemos al revés. Nosotros la puerta del frente la dejamos entreabierta para verificar que el que pase por esa puerta realmente haya nacido de nuevo, tenga la evidencia del fruto en su vida, y la puerta de atrás está abierta para todo aquel que entienda que no gusta de la palabra, que no gusta del Evangelio, que no quiere someterse al reino de Dios, entonces que salga libremente a vivir su vida. Así que no debemos idealizar lo que pasó en la primera iglesia. Ya ustedes vieron que tenían un Ananías y Zafira, y estaban allí entre los creyentes, y parecían creyentes, pero no eran creyentes. Tenían un corazón no regenerado que se manifestó en este pecado tan profundo de mentirle al Espíritu Santo por pura hipocresía y presentar ante los demás lo que ellos no eran. Y ahora tenemos aquí un bochinche interno. Tenemos aquí una murmuración. Pero claro, no era una murmuración que aparentemente no tenía fundamento. Sí había un fundamento. Por el contexto de lo que acabamos de leer, parece ser que sí, las viudas que eran de la parte helenística, o sea, las viudas que venían de la dispersión, que nacieron en la dispersión y hablaban griego y tenían la cultura griega, esas estaban siendo desatendidas. No nos dice el pasaje por qué, no nos dice que era un discrimen real, no nos dice que a lo mejor fue un ups, se pasó. Recuerde que el número mayor era de hebreos, el número menor era de estos judíos helenistas, y por lo tanto sucedió esto y hubo esa murmuración. O sea, número dos, obstáculos y problemas de crecimiento. Crecieron y iban a enfrentar problemas, y el primer problema que enfrentaron es que hubo algún tipo de negligencia con la repartición a las viudas. Entonces usted se puede preguntar, si usted no ha leído un poco más y no sabe por qué es tan importante esto de las viudas en el aspecto bíblico, entienda que en estos tiempos, hermanos,
en ese tiempo histórico, cuando una mujer quedaba sola, cuando el marido moría, si esa mujer no tenía una familia que fuera por ella y que la ayudara y que la sostuviera, esa mujer estaba en graves problemas. Esa mujer podía perecer de hambre, podía perecer, no iba a poder mantenerse en el tipo de sociedad que se vivía en ese momento. Por lo tanto, si usted mira desde el Antiguo al Nuevo Testamento, Dios ha tenido un cuidado especial tanto por el huérfano como por las viudas. De hecho, él mismo se presenta así en un verso bíblico como padre de huérfanos y defensor de viudas. Así se llama él a sí mismo, padre de huérfanos y defensor de viudas. Y mandó al pueblo con instrucciones claras a que sostuvieran a las viudas. En este momento, en el libro de los Hechos, esas viudas todavía están en condición peor, porque estas son viudas que estaban en la dispersión en aquellos países que fueron conquistados obviamente por Alejandro el Grande, y países que entonces tomaron la cultura griega, la cultura helenística. Pero estas mujeres no quieren morir allá. Estas son mujeres ancianas que quieren terminar sus días en la tierra prometida, la tierra que Dios dio al pueblo de Israel. Y entonces viajaban a Palestina, pero no tenían quien la sostuviera. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia entonces las sostenía diariamente, hermanos. O sea, todos los días tenían que proveerle sustento a estas mujeres y quizás a otros necesitados, discapacitados y de otra índole, pero el grupo mayor era de viudas. Entonces, por ende, tenemos aquí una amenaza doble que puede ocurrir a la iglesia, y eso es lo importante de este pasaje. No está aquí simplemente para hablar de números, está aquí porque esto representaba dos amenazas. Una amenaza de división. Si usted mira el texto y el contexto y hace un poquito más de estudio para mirar quiénes eran estos judíos helenísticos, usted va a ver que es como si hubiesen dos grupos antes de la conversión. O sea, en Israel, cuando subían a las fiestas, estos dos grupos de gente venían. Estaban allí los judíos, nacidos allí mismo, hebreos, que hablaban arameo. Ese es el idioma que se piensa que se hablaba más en el momento presente del libro de los Hechos, arameo. Y estaban los judíos helenistas que hablaban griego. Pero no solamente era que hablaban griego, es que tenían cultura griega. Es que eran más educados que los hebreos, es que tenían más conocimiento cultural que los hebreos, y eso hacía que hubiese un poco de separación. Eso es en el judaísmo. O sea, ya estos grupos existían. Ahora el Señor salva a toda esta gente y salvó de ambos grupos. Salvó de los hebreos y salvó de los judíos helenistas, y ambos están ahora en la iglesia, o son la iglesia. Por ende, podía haber una división mayor porque ya existían cosas que los podían separar, y ahora se dieron cuenta los judíos helenistas que sus viudas, o sea, las viudas griegas, estaban siendo descuidadas en la repartición. La inferencia es negligencia o discrimen. Están siendo, porque, o sea, no están siendo descuidadas las hebreas. No es que no hay, es que están dándole a las hebreas, y las viudas griegas están siendo desatendidas. Eso fue lo que se levantó, y lo que podía traer, si no se trabajaba adecuadamente, podía traer realmente el detener lo que estaba pasando en la iglesia en su infancia. Podía traer descrédito y una mancha al nombre de Jesús, el Rey de Gloria, al hacerse público y conocer que la iglesia misma no cuidaba de su propia gente. Recuerde que los judíos estaban buscando cualquier cosa, los judíos no creyentes, para tratar de destruir a el camino, como se le conocía en ese momento, a los cristianos. Así que esa es la primera cabeza de esta situación que podía explotar. Pero la segunda, y por eso es que los apóstoles salen como
uno lo nota, es como una defensa inmediata. Los apóstoles vinieron con una defensa inmediata y cuando uno lo lee suena como que están justificándose, pero es que había otro peligro más grande que el primero, más grande que el primero. Y obviamente el peligro es que se abandonara la prioridad de la predicación de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en la importancia de eso. Ese era el otro. Si los apóstoles tomaban la decisión incorrecta, si ellos entonces procuraban por temor a la gente atender todo lo que estaban haciendo y atender las mesas, como se le llama la frase aquí escrita por Lucas, que no significa solo poner comida, sino administrar todo lo concerniente a esto, o sea, las ofrendas. Recuerde que ya habíamos visto que ponían a los pies de los apóstoles ofrendas. Entonces ellos tenían que reunirse para que se compraran las cosas, para que se hiciera la distribución. Si ellos se dedicaban a eso y descuidaban entonces la palabra de Dios, la iglesia iba a ser detenida, hermanos, porque lo único que puede hacer crecer una iglesia es la proclamación pura del evangelio, y la proclamación pura del evangelio toma tiempo de oración y toma tiempo de estudio y toma tiempo de preparación, y debe ser en una iglesia prioridad sobre cualquier cosa. De hecho, usted sabe que una de las cosas que tiene a la iglesia tan endeble en el mundo es el haber movido esa prioridad. En muchos lugares la predicación no es una prioridad, sino simplemente es la necesidad de la gente, es lo que podamos hacer por la gente, tanto emocionalmente como físicamente. Y la predicación viene a ser un segundo punto para esas personas. Y la iglesia no puede crecer, ni edificarse, ni nutrirse si no hay una predicación sólida de la palabra de Dios. Y una predicación sólida de la palabra de Dios no sale con un anciano que el sábado en la noche entra a la página de internet para mirar qué tema va a predicar a su iglesia y coge cualquier tema con 3 versos bíblicos que no tienen que ver, pero alados por los pelos, y traerlo en la mañana. Pero como tiene buen carisma y habla bien, todo el mundo quedó contento. ¡Wow! ¡Qué sermonazo! ¿Cuál sermonazo? Si no hubo realmente la edificación del evangelio, la gracia de Dios a través de la palabra, porque se necesita para eso tiempo. Así que esta amenaza era real, hermanos. Ambas eran reales. Si las viudas eran descuidadas, podía venir una división grande entre los judíos o los hebreos y los judíos helenistas. Y si ellos se dedicaban solamente a servir las mesas, entonces la iglesia podía perecer. Ahora recuerde, ya el diablo venía atacando a la iglesia. Ananías y Zafira fue claramente un ataque satánico. Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esto también podía ser instigado por el mismo infierno. Recuerda lo que está pasando, o sea, poco tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo, está ocurriendo un enorme avivamiento. Gente salvándose, gente sanándose. Vamos a terminar hoy el pasaje con que hasta sacerdotes viniendo a la fe, amados. Sacerdotes viniendo a la fe. Pero no quiero entrar ahora porque quiero dejarlo para ese último punto. Así que número 3, solución con sabiduría. Aquí tenía que venir una solución sabia, hermanos. Y sabia no significa simplemente datos o conocimientos, sino es la gracia y el empoderamiento para poder tomar los datos que tenemos y entonces aplicarlos de manera que resolvamos el problema. Toda iglesia que crece va a enfrentar estas crisis. Toda iglesia que crece va a tener que buscar sabiduría de cómo trabajamos con las personas, cómo lidiamos con las necesidades de ellos, cómo pastoreamos a todos, cómo suplimos su necesidad espiritual, que es la primaria, cómo resolvemos conflictos entre los hermanos, porque en la iglesia hay conflictos.
Estar juntos crea conflictos, crea situaciones. A veces hermanos se ponen a hacer negocios unos con otros y terminan en un bochinche. Entonces hay que juzgar entre eso y hay que traer paz entre eso. Eso es parte de ser creyentes, obviamente, para aquellos que se consideran realmente miembros de la casa de Dios y que sienten y creen y viven que están sujetos al liderazgo de la iglesia. Todas esas cosas son parte de crecer. Cuando nosotros fuimos 30 personas o 40, pues todo era más simple. Cuando eso yo hacía todas las cosas y predicaba y enseñaba y daba a los discipulados y hacía todo y íbamos por las casas y íbamos al hospital, hacíamos todo porque pues no había, estábamos creciendo. Cuando se empezó a crecer todo se complica. Es bueno, crecer es bueno, pero trae complicaciones, siempre trae complicación. Imagínate, nosotros crecimos y nos metimos en esta complicación. Es una gran complicación. Mire, eso mismo le pasó se le ha pasado en la historia a diferentes organizaciones que cuando vinieron a existir no querían las estructuras. Los catacumbas, por ejemplo, Puerto Rico pasó, hubo un avivamiento, la palabra se empezó a predicar. Y unos jóvenes hace años atrás, eso fue 70 y pico, ¿verdad? 70, unos jóvenes empezaron a predicar diferente por las calles, nada convencional, sino vamos debajo de un palo aquí, y lo hicieron. Bueno, se metieron debajo del palo, 4 familias, alaban al Señor, pero vinieron 2 familias más, y entonces trajeron niños, y ¿qué hacemos con los niños? Pues, no sé, hay que enseñarles algo, pero ¿y quién le enseña? Hay que escoger entonces maestros. ¿Y qué material? Hay que comprar material. No tenemos dinero, hay que tomar una ofrenda. ¿Y quién cuenta la ofrenda? Entonces, ¿y dónde se pone la ofrenda? ¿Y quién custodia la ofrenda? ¿Y en qué banco? Ok, ahora somos una iglesia. ¿Ves? El crecimiento trae esas complicaciones que tienen que ser manejadas de manera bíblica y de manera sabia. Y aquí vienen los apóstoles en el verso 3 empezando con la solución, o el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, convocaron a todo el mundo, hermanos. Quiero que usted sepa que algunos de los eruditos del texto bíblico, de los cuales yo no formo parte obviamente, alegan que a esta altura el número podía ser todo, con niños y todo, 20,000 personas. 20,000 personas. Otros alegan que menos, no es un dato que cambie, ¿verdad?, lo que vamos a interpretar de la Biblia. Pero entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo. Esta fue la defensa que trajeron los apóstoles. No es justo que nosotros dejemos, y ahí viene el peligro que ellos vieron, ellos saben que las viudas eran importantes. Ellos no están diciendo, olvídense de las viudas, no. Lo que ellos están diciendo es: no podemos dejar la palabra de Dios para servir al mesa. Vuelvo y digo, no es una palabra peyorativa. Lo que se refiere es administrar todo lo concerniente a la distribución de los necesitados. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue lo que los apóstoles trajeron a la multitud. Miren, hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. O sea, lo que estaban diciendo es: hay una prioridad en el ministerio que Dios nos dio, y la prioridad es predicar el evangelio. La prioridad es enseñarle a los nuevos creyentes. La prioridad es la proclamación de las buenas noticias. Y lo que le están diciendo es: nosotros no podemos hacer las dos cosas solos, no podemos hacer esto.
Ya la iglesia lo que estaba mirando era la realidad de que tenían que comenzar a vivir como un cuerpo. Tenían que comenzar a delegarse autoridad en líderes. Y luego adelante usted va a ver cuando el apóstol Pablo aparece en escena, cómo Pablo lo llevó más allá. Y ya no solamente es delegación de autoridad líderes, es que cada uno debe ser por el otro. Es que cada uno debe ayudar al otro. Cada uno debe amar al prójimo y hacer misericordia a su prójimo. Así que los apóstoles fueron claros. Nosotros pensamos que nosotros debemos quedar perseverando, o que significa adheridos, firmemente adheridos a lo que es prioritario. Por lo tanto, hay que encargar en manos de hombres fieles esta tarea. Le dieron a la iglesia o a los discípulos, no me pregunte cómo lo hicieron. A mí me encantaría saber cómo lo hicieron, cómo votaron o cómo buscaron. A mí no me pregunte, porque esa parte la sabré en el cielo. Y una de las cosas que voy a preguntar, ¿cómo esa gente entre tantas, cómo entre tantos llegaron a 7? O sea, a veces podemos haber 100 y no nos ponemos de acuerdo, pero Dios está en el asunto y Dios soberano tocó los corazones de la gente, y 7 nombres o 7 hombres aparecieron en la escena como los escogidos. Recuerde que se dio unas características que debían estar en las personas que se iban a escoger para que pudieran venir a hacer esta tarea. Y de ahí es que entonces se habla de que tenían que tener buen testimonio o reputación, tener una buena reputación entre los hermanos. No perfectos, todos los creyentes somos pecadores, pero debemos tener buen testimonio entre la gente. También llenos del Espíritu Santo, o personas que fueran controlados por el Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No solamente llenos de conocimiento, sino llenos de esa sabiduría, la palabra griega sofía, esa sabiduría que nos permite tomar lo que Dios nos ha dado con el conocimiento e implementarlo en nuestra vida cotidiana o nuestra vida diaria. Y entonces es importante para nosotros esto en una aplicación temprana o antes de terminar. Dios siempre que va a llamar a alguien para trabajar en su obra, mira las características de su vida primero. Y eso es bien importante, que nosotros como iglesia todavía trabajemos más duro con eso, hermanos, más duro. Tenemos que ser sinceros que en el pasado, y a veces todavía, quizás llegan a lugares, personas que no exhiben las características que la Biblia nos da, y es algo que debemos trabajar, es algo que debemos orar todos juntos para cada vez que vamos a elegir a personas al liderazgo, que Dios sea realmente quien mueva los corazones, que Dios sea quien ilumine, que Dios sea quien coloque. No puede ser por panismo, no puede ser simplemente porque tú me caes bien, porque tú me agradas, porque tú tienes dinero, o porque tú tienes esto, o porque tú eres empresario. No, estas no son las características. Ellos no dijeron, oye, busquen empresarios entre ustedes que vengan, no, o busquen trabajadores sociales. No, ellos estaban buscando estas características. Y nada malo con los empresarios ni los trabajadores sociales, ok, no vayan a molestarse conmigo, pero las características eran claras y la congregación podía ver esas características. O sea, esas personas resaltaban entre la congregación con esas características y era fácilmente señalable. La gente, un hombre, Esteban, este hombre, sí, es lo que ellos dijeron, este hombre es un hombre de sabiduría, este hombre lo hemos visto entre nosotros lleno del Espíritu Santo. Lo que indica que esta multitud, aunque eran tantos, muchos de ellos estaban haciendo esa vida juntos, se conocían, compartían. Así que luego lo que vemos en el próximo verso es que agradó a la multitud lo que los apóstoles trajeron. Escogieron a estos 7 hombres, y cuando usted mira el contexto, algo interesante pasó. Aparentemente, como de los griegos fue que salió la murmuración o la queja, debemos decir. 7 hombres griegos fueron los que se escogieron para la distribución. Interesantes.
Se cree por sus 7 nombres que eran griegos, aunque en ese momento histórico había algunos hebreos que tenían nombres griegos, pero eran los menos. Y se entiende que estos 7 hombres eran de esos judíos helenistas y que ahora habían sido escogidos para trabajar entre el pueblo, aliviando así la carga de los apóstoles y que ellos se pudieran dedicar a aquello que es prioritario, que es predicar la palabra del Señor. Hay un dato importante que no puedo dejar mencionar. Por tradición se ha visto que este es el nacimiento del ministerio de los diáconos. Pero hay una situación. Cuando vamos al texto, el texto por ningún lado dice que cuando impusieron las manos sobre estos hombres dijeron: aquí están los 7 diáconos. No tenemos eso en el texto. Además que su función, la de estos 7, era estrictamente limitada a la distribución diaria de las viudas y necesitados. Y por lo tanto, tratar de decir que en el pasaje dice que ese es el nacimiento del ministerio de los diáconos es traer al pasaje algo que ya yo tengo en la cabeza. Exégesis es cuando yo obtengo del pasaje lo que el pasaje dice. Eisegesis es cuando yo traigo al pasaje algo que yo creo que el pasaje dice. Y en el pasaje no se menciona la palabra diáconos en el sentido de que les hayan dado a ellos ese rol. Primero, probablemente ese rol no existía. Este rol es posterior, o ese oficio, debo decir, es posterior y viene con el apóstol Pablo. Lo que sí pudiéramos decir, si queremos, no es que tengamos, que este pudo haber sido el fundamento para que luego se viera la necesidad del ministerio o del oficio del diácono en la iglesia. Cuando usted va a Filipenses 1:1, usted ve al apóstol Pablo como saluda a la congregación, pero saluda como aparte a los obispos y a los diáconos, plantando así que en una iglesia local hay solo 2 oficios o 2 clasificaciones ministeriales oficiales en la iglesia: los ancianos que gobiernan y los diáconos que sirven a las necesidades prácticas de la congregación, asistiendo al ancianato. Sirven y fungen como asistentes de los ancianos en encargarse de necesidades prácticas bajo la flexibilidad que los ancianos puedan darle en el marco bíblico. Los diáconos no enseñan y los diáconos no predican, pero dentro de ese espectro que sirven hay flexibilidad para lo que la iglesia necesite que hagan. Entonces es importante que comprendamos que estos 7 hombres también esto era transicional. Si usted mira lo que va a pasar luego en el contexto posterior, la iglesia va a tener que salir corriendo y ya estos hombres no van a estar haciendo lo que estaban haciendo. La iglesia tuvo que diseminarse por regiones. Ahora el ministerio de los diáconos, cuando lo vemos regresar con Pablo, Filipenses 1, y cuando Pablo le escribe a Timoteo y le enseña acerca de las calificaciones del anciano y del diácono, ya vemos que es un oficio establecido en la iglesia y que son personas que tienen una encomienda dada por Dios para trabajar en la iglesia. Número 4, y terminamos. ¿Cuál fue el resultado de haber manejado esto con sabiduría, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de haber tenido la gracia de Dios de trabajar el problema bíblicamente de una manera sabia? El resultado fue mayor crecimiento. El resultado fue que continuaron multiplicándose, y esa parte es muy importante, porque fíjate que cuando Lucas trabaja con esa parte final, el verso 7, y nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Esa frase que él escogió para poner ahí es interesante. Y crecía
la palabra del Señor. Qué frase rara. Probablemente, hermanos, Lucas lo que está es conectando el resultado con lo que los apóstoles decidieron. ¿Qué fue lo que los apóstoles dijeron? No es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor. Ahora, ¿qué Lucas está diciendo? Y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque los apóstoles no dejaron la prioridad de la palabra del Señor y continuaron predicando la palabra, y el resultado fue que Dios siguió añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia siguió creciendo en número a tal grado que muchos de los sacerdotes vinieron al Señor. Eso es grande, hermanos. Claro, decimos grande en términos humanos porque Dios es el que salva. Pero es importante ese dato también, porque algunos piensan que debían haber entre 2,000 a 3,000 sacerdotes. En aquel tiempo hay unos que llevan el número a un número poco ridículo de 18,000 sacerdotes en Jerusalén, pero probablemente 2,000 a 3,000 es un número más certero. Recuerde que esos sacerdotes se dedicaban a todas las ofrendas diarias, a los sacrificios diarios. No estamos hablando aquí que de los que se convirtieron fueron de los sumos sacerdotes ni sacerdotes principales, fueron de los sacerdotes que servían en las ofrendas diarias, en los sacrificios diarios. Pero es importante esto. La palabra del Señor llegó a esta gente, y esta gente manejaban todos los días la tipología que apuntaba a la cruz. Al oír el evangelio, esta gente comenzó a entender que los sacrificios que estaban haciendo realmente apuntaban al Mesías, y creyeron que ese Mesías era Jesús de Nazaret, al que ellos mismos entregaron a los romanos y lo crucificaron. Pero los apóstoles dieron testimonio de que resucitó al tercer día, y muchos sacerdotes, hermanos, creyeron y obedecieron a la fe, o sea, obedecieron al evangelio. Todo esto, la gracia de Dios operando en una iglesia que crece, que tiene el peligro de enfrentar obstáculos, pero que la gracia de Dios la lleva a seguirse multiplicando. ¿Qué aplicaciones podemos tener de lo que hoy hemos escuchado, hermanos? Si usted está aquí esta mañana o me escucha a través de la transmisión en vivo y usted no es creyente, si usted nunca ha venido al Señor, usted no es creyente, no vives como un creyente, no es difícil saber si uno es creyente, no es como que me preguntaban, o eres creyente o no eres creyente. La mejor manera en que yo oro que Dios le permita aplicar esto a usted aquí. Este no es el sermón más evangelístico del mundo. Este es un sermón a la iglesia local, básicamente, un problema de la iglesia local. Pero mi oración sería que Dios le permita saber hoy, al oír esto, haber entendido que usted no es parte de esa iglesia. Usted no es parte del cuerpo de Cristo. Y si usted no es parte del cuerpo de Cristo, es porque usted no está en Cristo. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo no es llenar un formulario, no es entrar como se entra a un club, no se entra a través de alguna ofrenda o de algo que hay que dar, no, simplemente es por la gracia salvadora del Señor, por venir a Él en arrepentimiento y tener fe en que Él es suficiente salvador de nuestra vida, bautizarse, y uno es añadido a la iglesia local para vivir como la iglesia de Cristo en la tierra. Por lo tanto, usted debe entender hoy que si usted no está en Cristo, usted no es iglesia. Dios te creó a ti, como creó a todo ser humano, para que le adores, para que tu vida le dé gloria. Pero usted lo que ha hecho es rebelarse contra Dios. Usted le ha robado esa gloria a Dios, viviendo para ti mismo, viviendo para tus placeres, creando ídolos en tu vida y adorándolos, y negando a Dios y a su Hijo Jesús. Por lo tanto, hoy usted debe saber que si usted muriera en este día, usted va
a pasar su eternidad separado de Dios para siempre. Y la buena noticia es que Dios envió a su Hijo. Y envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar, su lugar en la cruz del Calvario. Y si usted hoy viene al Señor, y ese es mi clamor a Dios, y es mi apelación a usted, venga hoy al Señor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Tengo que hacer un rito? No, venga hoy donde usted está, hable con Dios, tenga un arrepentimiento sincero de su vida como pecador y permítale a Dios poner fe en usted y crea que Jesucristo es el Salvador. Y de ahí en adelante nunca vuelva a confiar más en sus propias obras, porque solo Cristo puede salvar. Ahora, si usted es un creyente y es parte de esta iglesia, y es interesante, me voy a tomar aquí unos minutos, aunque me pase de la hora, no importa. ¿Por qué es importante esto? Ahora hasta es un poco difícil cuando hablamos de miembros y hablar de asistentes. Es un vocabulario un poco difícil. Y yo me atrevo con este sermón a hacer una apelación de amor, una apelación de amor a aquellas personas que no han querido hacerse miembros de la iglesia, pero son fieles en su asistencia, en sus ofrendas, a veces más fieles que los que son miembros. Pero usted se debe preguntar, ¿por qué usted no quiere hacerse miembro? ¿Qué es lo que le limita de querer formar parte del cuerpo y decir me comprometo con ellos a vivir para Cristo, me comprometo con ellos a trabajar para Cristo, me comprometo con ellos a vivir el Evangelio? Eso es importante, hermanos, es importante. La membresía no salva, obviamente, como el bautismo no salva. Pero bien, Oscar decía hoy que no es correcto ni bíblico que alguien que viene a la fe se niegue al bautismo, porque algo está diciendo su corazón. El bautismo es la evidencia pública de que Jesucristo es mi Señor y Salvador. La membresía es la evidencia de que a través del bautismo Dios me colocó en una familia espiritual. Él no me hizo nacer de nuevo y me dejó en la plaza de Caguas para que yo viviera la vida solo. No, Él me salvó y me coloca en un cuerpo local para vivir con ellos, para ser corregido, enseñado, amonestado, disciplinado, y también yo hacer eso mismo con el resto de los miembros de la iglesia. Y otra aplicación a creyentes es que amemos, hermanos, amemos la iglesia local, amemos la diversidad que tenemos, amemos nuestras diferencias, amemos inclusive nuestras carencias, amemos la iglesia. Y cuando observemos sus carencias, si es algo bíblico que no estamos haciendo, venga rápido a nosotros ancianos. Si es algo bíblico, venga, porque nosotros no lo sabemos todo, no entendemos todo. Ahora, si es algo que tiene que ver con expectativas o su preferencia, entonces ore a Dios si es necesario en verdad tratar de establecer e imponer mi preferencia, porque hoy, por la pura gracia de Dios, como iglesia somos lo que somos, y no somos una iglesia perfecta. Y por haber ahora abrazado la doctrina reformada, no significa que ya no tenemos situaciones entre nosotros, no significa que todo el mundo ahora es nacido de nuevo, porque abrazamos la doctrina reformada, todo el mundo automáticamente nació de nuevo, ya no tenemos inconversos entre nosotros. No, hermanos, eso nunca va a pasar. Amemos la iglesia local, amemos a los ancianos a tal grado que podamos orar fervientemente
por ellos. Y cuando digo los ancianos, todos nosotros que estamos creciendo en la pluralidad y tratando de trabajar de una manera con mayor paridad también, viniendo desde otro contexto de gobierno de la iglesia. Entonces, les suplicamos que como aplicación oren, porque estos problemas todos se dan aquí, todos estos. Usted no se imagina las cosas que se trabajan, que hay que dilucidar, que tenemos que juzgar. Entonces ore por nosotros, los ancianos, para que establezcamos las prioridades y no nos movamos de ellas. La prioridad es predicar la palabra, que no nos movamos de eso nunca, que no tengamos temor a los hombres, y cuando digo los hombres me refiero a ustedes mismos, sino que nosotros temamos más a Dios, porque si le temo a Dios siempre haremos lo que es bueno para ustedes también, lo que es provechoso, lo que es de profunda edificación para los creyentes. Oren por el ministerio de la palabra. Los ancianos de esta iglesia estamos aprendiendo a predicar expositivamente. No es de allá que venimos. Los ancianos de esta iglesia no tenemos grados teológicos a nuestro haber. Los ancianos de esta iglesia estamos tratando de con humildad aprender la palabra de Dios para dársela a ustedes, pero procurando que trabaje primero con nuestras vidas, mis amados. Ese es el propósito que tenemos. Oremos porque el crecimiento que tengamos sea un crecimiento centrado en el Evangelio. Oremos que cada vez podamos predicar de tal manera que Dios salve verdaderamente a los pecadores y que nosotros podamos a través de un proceso bíblico discipularlos y que puedan crecer en la casa del Señor. Nosotros no somos lo que fuimos. Es claro que tampoco somos lo que debemos ser perfectamente, pero es claro que Dios ha tenido gran misericordia de nosotros, hermanos. Es claro que al mirarles hoy a ustedes sentados ahí y ver y, ¿por qué no?, sentir también cómo la palabra de Dios corre y es glorificada, es glorioso, hermanos, ser parte de esta congregación. Es hermoso ser parte de la iglesia local. Es hermoso formar parte de ella con la singularidad de cada uno, con nuestras situaciones, con nuestros temperamentos diferentes, con nuestros pecados habituales con los que luchamos, unos que nos hemos atrevido ya a confesarlos ante otros para que nos ayuden, y otros que permanecen en el secreto de nuestros corazones luchándolos con Dios para que nos ayude en el camino. Hay diversidad de edades, hay diversidad de contextos socioculturales, hay diversidad de contextos económicos aquí en la iglesia, pero nada de eso debe dividirnos, hermanos. Si usted y yo comprendemos que somos la iglesia de Cristo, nada de eso debe crear un cisma o una separación entre nosotros, porque lo que nos une a nosotros es que todos los que somos creyentes verdaderos estamos unidos a Cristo, inseparablemente unidos a Cristo, indivisiblemente unidos a Cristo. Ustedes ven, estos niños es nuestra esperanza y nuestra oración, que mientras continuamos predicando el Evangelio y las familias continuamos creciendo la gracia, estos niños formen una generación que radicalmente ame la palabra de Dios, ame a Cristo, ame la iglesia local y ame las misiones mundiales y prediquen el Evangelio hasta el retorno de Cristo.